San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más. Este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Pues les damos la bienvenida y les agradecemos de permitirnos entrar una vez más a sus hogares y bueno, de compartir con ustedes un poco de nuestra espiritualidad franciscana. Hoy continuaremos con el tema de la fraternidad porque tiene algunos elementos importantes todavía que nos pueden servir para nuestra vida cristiana. Pero bueno, además de todo, pues está también Fray Miguelón con sus chistes y recibiendo sus saludos. Y bueno, hoy les tenemos una sorpresa. Fray Edgar, como ustedes saben, se encuentra en Villa Santa María, allá en San Antonio de las Minas, cerca de Ensenada, haciendo su primera semana de este famoso mes canónico, que le decimos nosotros, es una especie de segundo noviciado. Durante un mes, él, junto con otros hermanos de las diferentes provincias de nuestro país, están allí concentrados, reflexionando, meditando, especie de retiro y al mismo tiempo estudio, preparándose para, pues bueno, discernir si darán el paso definitivo o no como franciscanos para siempre. Ya no van a seguir renovando votos, o sea, harán su profesión, nosotros lo llamamos solemne o perpetua, la profesión definitiva, y bueno, pues esperemos que se decidan, ¿verdad? Bueno, pienso que Fray Edgar es buena persona. Creo que ya lo ha pensado, ya ha tenido tiempo de valorar, etcétera, y bueno, pues él está ahí. De nuestra provincia son 3, pero en total, ¿cuántos están allí? Son como unos 26, 27, 30 y así, pero bueno, gracias a Dios ahí están, y bueno, pues les pedimos una oración para ellos que están esta semana ahí de retiro en su mes canónico. Entonces no está Fray Edgar ahora con nosotros físicamente aquí con ustedes, pero pues está seguramente con su espíritu, espiritualmente con nosotros acompañándonos. Y en su defecto nos mandaron a un hermano que estará con nosotros este mes haciendo su experiencia de servicio. Ya le preguntaremos, pero por lo pronto le paso el micrófono a Fray Miguel y después a este hermano que hoy viene con nosotros, se llama Fray Jesús Humberto, y ya le haremos una especie de entrevista y para que conozcan cómo viven nuestros hermanos estudiantes en Mexicali. Miguelón. Bueno, pues mucho gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Este día, gracias. Con la alegría de siempre. Aquí pues ya, ahora sí, aquí sale, ¿verdad? Ni modo que se esconda. Humberto, Jesús Humberto, va a estar con nosotros. Iba a ser yo la broma de decir, aquí está Fray Edgar, ya un poquito más crecidito. No, entonces, bueno, pues aquí estamos. De hecho, ahí está Edgar, me pidió que les mandáramos saludos a todos ellos y principalmente a él, pues que ustedes lo conocen ya por medio de este programa. Y la sección que Fray Edgar ordinariamente le toca, pues me la dejó a mí. Han de saber que pues la hizo él, yo nada más se los voy a pasar al costo. Y le dejo el micrófono a Fray Jesús Humberto para que mande saludos, se presente y diga alguna cosa más. Bueno, pues mi nombre, como han dicho aquí mis hermanos, mi nombre es Fray Jesús Humberto Cortés Gutiérrez, soy fraile estudiante, pertenezco a la Fraternidad de Mexicali y estoy contento de estar aquí con ustedes, aunque un poco nervioso, nunca había estado en un programa de radio, pero aquí echándole ganas también. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y bueno, ya como decía al inicio, ya lo iremos entrevistando, le iremos preguntando. Si ustedes tienen alguna duda, Antonio Mar, un saludo para Antonio Mar, que desde antes ya estaba diciendo que estaba ahí ya listo para escuchar el programa. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, gracias. Si tienen alguna duda, ahí le pueden mandar un mensaje a Fray Miguelón o a mí en el Facebook. Y bueno, pues se lo respondemos si podemos. Venga. Claro. Pues vamos dando paso ya
la sección de los santos. Fray Miguelón lo va a hacer así brevemente y va a contar algún chiste al final. Vamos a ver de qué nos habla hoy. Bien, pues como les decía hace un momento, cámbiale, Morris. Bien. Que se vea mi Facebook, no digo mi Face. Pues como les mencionaba hace un momento, Fray Edgar me pasó ahí la información de los santos de esta semana. Y tenemos aquí 5 santos. Empiezo con el 26 de junio con el beato Andrés Jacinto Longin. Nació en 1863 en Fiumichello di Campodarsego, ¿sabe qué será? De Padua. De una familia de campesinos pobres y muy religiosos. A los 16 años ingresó con los capuchinos. En 1886 fue ordenado sacerdote. Durante muchos años fue director y profesor de esos religiosos jóvenes, los que tenían ellos ahí en ese tiempo. En 1902 fue elegido provincial de los capuchinos de Venecia, cuyo patriarca, el futuro Papa San Pío X, lo comprometió en la predicación y en múltiples ministerios dentro de la diócesis. En 1904 Pío X ya lo nombró obispo de Treviso. Como pastor prestó gran atención a la formación de los seminaristas y del clero, realizó varias visitas a toda su diócesis y celebró un sínodo diocesano. Vivió los acontecimientos dramáticos de la Primera Guerra Mundial, particularmente graves en su diócesis como zona fronteriza, y en ellos, así como en la posguerra, permaneció cercano a sus sacerdotes y a los fieles a él encomendados. Fue un hijo digno de San Francisco. Murió en Treviso el 26 de junio de 1933 y lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año del 2002. O sea, tiene relativamente poco tiempo. Si ustedes ven todo lo que acabo de leer, no fueron cosas extraordinarias las que él hizo. O sea, prácticamente son ordinarias las cosas, no son tan extraordinarias como algunos otros santos que murieron mártires, y sin embargo es canonizado, es beatificado, porque es beato aún. Pero ¿por qué es beato? Pues precisamente porque hizo esas cosas sencillas de una manera extraordinaria. El mismo día 26 de junio tenemos al beato Santiago de Gasir. Nació en el Líbano en el año 1875. Siendo profesor de árabe en Alejandría y en Egipto, decidió ingresar con los capuchinos y, cursados los estudios correspondientes, recibió la orden sacerdotal. Fue un incansable apóstol de la palabra y de la caridad en el Líbano sobre todo, y también en Palestina, Irán y Siria. Llevando de su amor y solicitud por los pobres y necesitados, fundó escuelas, hospitales y orfanatos. Para dar continuidad a su obra, fundó la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz del Líbano, que se dedican al cuidado de los minusválidos físicos y psíquicos, a la atención de ancianos y enfermos incurables no atendidos por sus familiares ni por las instituciones públicas, a la educación de niños huérfanos. Nota particular de su espiritualidad fue la devoción a la Cruz de Cristo y a la Virgen. Murió en Beirut el año de 1954 y fue beatificado en el 2008, más cercano todavía a nosotros. Como ven ustedes, él se dedicó precisamente al cuidado de los minusválidos físicos y psíquicos, y hace la nota aquí que tenemos, nos dice que no eran atendidos ni por sus familiares ni por las instituciones públicas. Siempre un enfermo es una carga, y un enfermo es como si fuera un pozo, un hoyo negro de esos del universo que absorbe o jala energía, cansa, y entonces es bien difícil. Él tenía una gran devoción a la Cruz de Cristo y a la Virgen, y es por eso que esa gran devoción lo lleva a ver en esos enfermos precisamente la figura doliente del Cristo pobre abandonado en la cruz, y por esa razón él fundó todos esos lugares para atender a esas personas. El 27 de junio tenemos al beato Bienvenido de Gubbio. Nació en Gubbio, Umbría, hacia el año 1170. Era un noble caballero a quien San Francisco recibió en su orden en 1222 en calidad de hermano laico. Fíjense, lo recibió él. Los superiores lo destinaron al servicio de los leprosos en sus mismos hospitales, y en ese ministerio humilde y laborioso alcanzó las cumbres de la santidad. Se distinguió además por su vida contemplativa, su amor a la Eucaristía y a la Virgen, y su paciencia en las graves y prolongadas enfermedades que sufrió. Murió el 27 de junio de 1232 en Corneto, Apulia, Italia. Tanta fue la fama de los prodigios que Dios obraba por su medio, que el Papa Gregorio IX en 1236 dio a los obispos de Melfi, Molfetta y Venosa el encargo de recoger toda la información para canonizarlo.
Luego del proceso se detuvo en la curia romana y fue Inocencio XII quien confirmó su culto en 1697. Cabe hacer notar que esta persona, este es beato, porque es beato todavía, Bienvenido de Gubbio, prácticamente bebió la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco. Es por eso que esa paciencia en las graves y prolongadas enfermedades que sufrió, me imagino que debe ser de esa espiritualidad que bebió precisamente de la fuente de donde emana la espiritualidad franciscana, que es el mismo Padre Francisco. El 28 de junio tenemos a Santa Vicenta Gerosa, no Gerosa, sino Gerosa, con G. Nació el año 1784, no me aguanté, ¿verdad? En Lovere, al norte de Milán, en Italia. Aunque de familia acomodada, no pudo cursar estudios superiores por su frágil salud. Tuvo que sufrir dolorosas situaciones. Era acomodada no porque tuviera muy pobre, sino acomodada de dinero, tuvo que sufrir dolorosas situaciones y pérdidas familiares y afrontar los duros avatares políticos de su época. Era reservada y, nótese, muy tímida. Y desde joven destacó por su espiritualidad sencilla y ordinaria, centrada en la oración y la vivencia de la misa diaria. Nótese, muy tímida, pero ella tenía su misa diaria. Ingresó en la orden de los franciscanos seglares, colaboró en la parroquia y organizó un oratorio femenino para la formación humana y cristiana de los jóvenes. Junto con su paisana San Bartolomé Capitanio, fundó el Instituto de las Hermanas de la Caridad. Esta mujer, Bartolomea, murió muy pronto, en 1833, y Vicenta asumió toda la responsabilidad de llevar adelante la congregación. Ella murió en Lovere el año 1847 y celebramos su memoria el 28 de junio. Vean ustedes, a pesar de toda su ¿cómo se dice?, timidez y todo ello, ella asumió la responsabilidad y logró llevar adelante esta congregación. ¿De dónde le venía su fuerza? De la misa diaria. Nada más, nada menos que de la misa diaria. Pero no se vayan, en un momento volvemos con ustedes en su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Un saludo, como no, a Antonio Mar, que le manda preguntar a Fray Miguel que cuál es la bodega. Y ya dijo Miguel. ¿Qué?
La mamá de los bodeguitos, Antonio. Ay, Antonio, me recordaste cuando estaba en la primaria. La mamá de los bodeguitos. Pero bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Osvaldo Rodríguez desde Ensenada. No sé si Erika y su mamá están escuchándonos. Silvia Montaño, en fin. Gloria Minjares, bueno, la familia Herrera Minjares, no sé, en fin, todos los que estén escuchándonos, gracias por permitirnos estar con ustedes. Y bueno, Fray Miguel termina con un último beato para dar entonces paso a nuestro tema, a la continuación de nuestro tema. Esto de la fraternidad tiene diversas vertientes, es como el grande sueño, la grande ilusión de toda la humanidad, de poder vivir como hermanos y al mismo tiempo experimentar la tremenda dificultad que implica salir de uno mismo para salir al encuentro del otro, o para dejarte tocar, transformar, no sé, sí, tocar en el sentido pues figurado, ¿no? O sea, cuando la experiencia del otro te cuestiona, te impulsa a crecer, o a veces te impulsa, te ayuda, te enseña a rechazar situaciones, en fin. Siempre el trato con el otro es, nosotros decimos en la vida religiosa que la vida fraterna es nuestra cruz y nuestra gloria. Pero bueno, vamos a continuar, ahora lo vemos, es el tema que vamos a tocar. Y bueno, pues ya el 1 de julio tenemos el último beato. Un saludo a mi mamá, a lo mejor me está viendo por allá, no le mandé saludos. Aquí está tu hijazo de tu vida, esa madre. Bueno, 1 de julio. Tenemos al beato, eran puros beatos, que no había ni un santo. Beato Ignacio Falzón, o sea, no es de falso, muy falso, ¿verdad? Pero así se apellidaba. Falzón. Nació en La Veleta, Malta, en 1813, ahí donde se dice que escribió San Juan el Apocalipsis, en 1813, y murió ahí mismo el 1 de julio de 1865, no salió de ahí, ¿verdad? Pertenecía a una familia respetable y acomodada, o sea que tenía dinero. Se doctoró en Derecho, por lo mismo, tenía dinero, ¿verdad? Pero nunca ejerció la abogacía. Miembro de la Orden Franciscana Seglar, fue clérigo, pues recibió las órdenes menores. ¿Órdenes menores se refiere al diaconado? No, lectorado, ese tipo. Al lectorado colitado. O sea, antes había subdiaconado, ya las mayores eran diaconado, presbiterado, episcopado, como hoy. Pero antes las órdenes menores eran subdiaconado, hostiario, lector, acólito, etcétera. Entonces, debido a eso es clérigo. Sí, porque ya entraba como parte de la clerecía. De hecho, llevaban una tonsura, aquí les hacían les cortaban el cabello. De ahí nace después que los obispos y muchos de los sacerdotes usaban lo que es ahora el solideo. Los padres lo usaban negro, el obispo por eso de este color un poco tinto, ¿no? Como ese, pues ese color así como violeta, los cardenales rojo, el papa blanco. Bueno, pues él fue miembro de la Orden Seglar, pero se dice que fue clérigo debido a ello, a que recibió las órdenes menores, pero nunca se consideró digno de recibir la ordenación sacerdotal. Vivió una existencia silenciosa. A su vida de oración y de gran devoción por la Eucaristía y a la Virgen, unió una intensa labor de catequista y una labor humanitaria, dirigida particularmente a los numerosos militares y marineros ingleses, incluidos los protestantes y los no cristianos, que entonces se encontraban en la isla de Malta. Además, apoyó las vocaciones sacerdotales y ayudó a los necesitados. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II también el año 1201. ¿Qué podemos decir con respecto a Beato Ignacio Falzón? Yo creo que lo que habría que resaltar sería lo silencioso. Ay, mira nomás. La vida silenciosa, que pues ahorita vivimos en un mundo tan lleno de ruidos que difícilmente un joven de nuestros días puede guardar silencio. Y es terrible, ¿no? A veces encuentro unas mujeres tan bonitas y con nomás hablan y abren la boca y Dios santo. Hace rato estaba yo por ahí en un car wash, en un lavado de carros, y hay unas muchachas que estaban hablando tan terriblemente. Dije, oye, no más, Dios santo, qué léxico, ¿verdad? ¿Cuántos libros habrá leído en su vida? Pues ni en su vida ni en bajada han leído ni uno, ¿verdad? Pero este hombre nos muestra el valor de la vida silenciosa,
Es difícil guardar silencio, es decir, no hablar, pero es difícil, mucho más difícil guardar silencio interior para escuchar la voz de aquel que habita en nuestro interior. Como dice San Pablo, no saben que son templos del Espíritu Santo porque habita en ustedes. Es necesario entonces guardar silencio para encontrar la voz, encontrarnos con la voz de aquel que nos habla en el silencio de nuestro interior, en ese lugar sagrado en donde nada más Él y nosotros podemos entrar. Pues estos son los beatos, los santos de esta semana, que gracias a Edgar hemos compartido con ustedes. Nacho, ¿quieres agregar algo más? Los santos, bueno, como sabemos, como hemos dicho siempre, los santos son para nosotros un estímulo, personas vivas que vivieron, que se esforzaron por vivir también los valores del Evangelio en situaciones diversas, en situaciones también a veces críticas, pero ellos dejándose guiar por el Espíritu de Jesús, que es lo que distingue a todos, o sea, una capacidad de dejarse tocar por el amor del Señor, pues ellos entonces responden a las circunstancias que les toca vivir desde la fe. Y pues por eso nos animan también a nosotros, nos dicen que sí se puede. De hecho, a nosotros ellos tantas veces interceden por nosotros para ayudarnos a entender que nuestro camino por esta vida, por esta tierra, es también esta vocación a la santidad, pero entendida como, no como perfección, no como que nunca te hace, no, entendida como esta capacidad de dejarte tocar por el amor de Dios y corresponder a ese amor. Lo demás son como consecuencias, son elementos que vienen de manera secundaria. Ya el Señor lo dirá en el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Bueno, pues antes de pasar a nuestro tema, ¿qué les parece si pues un poco conocemos a Fray Jesús Humberto y vamos haciéndole preguntas? Porque pues ya lo ven, a él le tocó ser de una nueva generación de frailes que hay en nuestra provincia, y bueno, a nosotros nos dan mucho ánimo pensar en esta nueva generación de frailes, pero algunas preguntas que yo quisiera hacerle. Bueno, para empezar, Fray, cuéntanos brevemente tú qué hacías antes de entrar y cómo fue que un día te decidiste por ser franciscano. Pues mire, les comparto pues a todos de que yo era un joven, todavía soy joven, pero no, bueno, ¿qué te pasas? Pues era un joven con menos años todavía, ya tengo alrededor de 25 años. Antes de entrar a la orden tenía 20 años y estaba estudiando la universidad, estaba estudiando la licenciatura en Economía y Finanzas, y pues pertenezco a una parroquia franciscana, ¿no? Me tocó ver muchos frailes por ahí y pues me llamó la atención así de cómo viven, por qué se visten así, y pues fue ahí creciendo esa inquietud, ¿no? O sea, ¿tú terminaste la carrera o no terminaste la carrera? No, decidí dejarla a la mitad, porque pensé que era mejor responderle al Señor en ese momento, porque quizás se me hubiera ido el tren, no sé, pero decidí pues decirle que sí al Señor en el momento. A veces sucede como que uno como cuando te enamoras, ¿no? De pronto te presentan lógicamente 1000 posibilidades, pero uno desde dentro intuye, no, esto es, y como que uno se muere por dentro por encontrarse con el sueño, ¿no? De tu vida, con tu camino. La pregunta ahora que te quiero hacer es, ¿en qué universidad estabas? En el Instituto Tecnológico de Sonora, en el ITSO, muy famoso. ¿Y tus papás qué dijeron cuando tú dijiste, me voy de fraile? Ay, pues al principio, pues mi mamá como que dijo que sí, pero tenía la esperanza de que volviera. Sí, como que no la vi muy convencida. Ojalá que se arrepienta. Siente que se arrepiente. Sí, vete, de todas maneras vas a volver, pero no, nunca volví. De hecho, ya cuando entré, mi mamá me marcaba cada fin de semana y me decía, ¿ya te vas a venir? Pues yo le decía que no. Y a mi papá creo que le costó un poco más de trabajo, ¿no? Tenía varios planes para mí, varios proyectos, entonces fue más difícil para él, pero en estos momentos ya lo he asimilado muy bien. ¿Tienes más hermanos tú? Sí, tengo dos, un hermano de 21 años, José Ramón, y Daniela de 15 años. ¿Y tú eres el mayor? Y yo soy el mayor. Ah, con razón tu papá dijo, bueno, pues ¿qué está pasando? Así es.
Muy bien, y en cuanto, bueno, pues no sé, ya tuviste tu experiencia de postulantado, noviciado, ahora estás en la otra etapa que le llamamos, bueno, no sé, posnoviciado, juniorado, como le queramos decir, estás estudiando la filosofía. ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te entusiasma? No sé si te gusta estudio de filosofía, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, muchos de nosotros lo hacíamos porque teníamos que, no porque nos gustara. Pero al final te das cuenta, igual pasa el tiempo y te das cuenta que, como las matemáticas, me hubiera servido, me sirve, ¿no? Pero a ver, no sé, tú, algún elemento que rescates, que te guste, que te llame la atención, que te anime de esta etapa en la que estás viviendo ahora. Pues bueno, yo también empecé al principio, ¿no? ¿Qué filosofía? ¿Qué es eso? Entonces yo dije, pues, no sé, va a estar muy aburrido, pero no, es totalmente diferente. O sea, me ha ayudado a abrir un poco más mi mente, a razonar un poco más y ver los distintos tipos de pensamiento que han existido dentro de la historia humana, ¿no? Y cómo el hombre pues puede progresar en ese conocimiento, o sea, constantemente buscar la verdad, que es el fin de la filosofía, ¿no? Conocer la verdad, la causa última de las cosas. Y pues rescato eso, ¿no? De que me ha ayudado un poco a abrir mi mente y a pensar un poco más, a ser más crítico en las cosas. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de ese segmento, pero no se vayan, ya continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. El escudo contra el fuego eterno. Todo lo que debes conocer sobre el portar el escapulario de la Virgen del Carmen. Conferencia impartida por el Padre Carlos Santillán el sábado 12 de julio a las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en el fraccionamiento La Escondida. Cooperación 100 pesos. Informes a los teléfonos 971-0557 y al 379-1431. Presencia invita. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de julio. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Arcadio Ávila con la conferencia Manteniendo la Fe en Tiempos de Crisis. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos. Y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
estamos aquí de regreso. Y bueno, solo para terminar la entrevista con Fray Humberto. A mí me interesaba que, bueno, ustedes lo conocieran, que él viera este programa, que ustedes lo vean, porque a veces les hemos pedido oraciones por nuestros hermanos que están en la formación inicial. Toda la vida religiosa, pues bueno, la primera etapa es la formación inicial, no porque ellos no sepan nada, es simplemente que es un periodo que la Iglesia en su sabiduría a lo largo de los años ha ido instituyendo para que los hermanos que se están preparando, como Fray Edgar, como Fray Humberto, para la profesión definitiva, o sea, para consagrarle la vida a Dios como religiosos, pues tengan también algunos elementos de la fe, de la cultura, de la historia, de lo que somos como iglesia, etcétera, que les ayuden a dar razón de su fe y que hagan que su decisión sea un poco más consciente, sea hasta donde es posible un poco más segura. Pero pues son hombres normales de carne y hueso, o sea, me gustó, yo a adrede le pregunté que qué estaba estudiando antes, yo ya lo sabía, y porque pues son casi las nuevas generaciones de mucho. Fray Edgar mismo, que te había terminado una licenciatura y una maestría en negocios internacionales, y pues él decidió terminar primero, medio trabajar y estudiar y terminar, y entonces después entrar a la orden, con conocimiento de causa. Pero bueno, yo le quiero preguntar ahora a Fray Humberto, ¿cómo es el horario más o menos ahí de la vida ahí en Mexicali con los hermanos? Bueno, pues el horario es el siguiente. Tenemos el levanto aproximadamente como a las 5:30, 6 de la mañana, para estar a la capilla, al rezo a las 6:15. Terminando el rezo a las 7 empieza la Eucaristía. Termina la Eucaristía y como a las 8 es el desayuno. Y ahí hay un periodo de más o menos media hora para hacer tu oficio y prepararte para ir a la escuela. ¿Oficio? ¿Qué son los oficios? Los oficios, pues puede ser limpiar, barrer los pasillos, preparar el comedor, la loza. Los baños comunes. Los baños comunes, etcétera. Muy bien, Sí. ¿Y luego? Luego, pues la ida al seminario y córrele porque salimos a las 8:45, muchas veces salimos apresurados, porque a las 9 ya empiezan las clases, y tenemos clases de 9 a 1, ahí en el Seminario Diocesano de Mexicali, donde estudiamos pues la filosofía. Llegamos, termina a la 1 las clases, llegamos a la casa como a la 1:30, nos preparamos para la comida a las 2, y después 1 hora aproximadamente de comida. Luego hay un breve descanso, deporte o trabajo según sea el día. Después pues un acto pío, acto comunitario. Puede ser rezo de la liturgia de las horas, rezo del rosario, Via Crucis, diferentes devociones. Y ya pues nos preparamos para la cena y pues ya oración personal después para cada uno, ¿no? ¿Y el estudio y esto en la noche? También, sí. Ok. Sí, porque es una... trabajos y todo eso. Tienen que hacer tareas, trabajos, una vida que no es fácil siendo estudiante y fraile, porque tienen que combinar las responsabilidades de la vida común, de la vida fraterna, junto con sus responsabilidades como estudiantes y su atención personal, o sea, la atención que cada uno debe tener a su propia vocación, de manera que no siempre es fácil, y por eso es un periodo de formación inicial en el que ellos van poco a poco experimentando, como adquiriendo ciertas certezas que van a ir marcando después el resto de su vida. Pues en nuestros tiempos era un poco, bueno, muy parecido, pero diferente, porque eran más directivos, ¿no? Llegabas y órale, todos formados y todos así, todos así. Pero ahora como que el énfasis se pone más en la vida fraterna, ¿cierto? Sí, claro que sí, porque es una ¿cómo le diré? Es un pilar importante dentro de nuestra vida, ¿no? Se supone que venimos a ser hermanos, entonces se trabaja más en ese aspecto, ¿no? De las relaciones humanas y pues también en la oración. Sí, pues bueno, es a donde yo pues sí quería llegar, pero ya lo encaucé por ahí la cuestión. Sí, yo creo que todos los que somos religiosos tenemos esta experiencia, como ya lo decíamos al final del segmento anterior, de que para nosotros es muy importante que estudio, trabajo y todas las demás actividades
tengan dos ejes centrales. Uno, pues nuestra relación personal, nuestra respuesta personal al Señor que nos ha llamado. Y dos, al llamarnos nos pone en una fraternidad. Entonces, pues aunque de pronto a uno o a otro no le guste cierta actitud de un hermano, pues al final es hermano. Aquí hemos estado diciendo, y lo comentábamos la vez pasada, como para San Francisco la fraternidad, los hermanos son un don. Él no pretendía, nunca pensó, yo me imagino que en inicio no sé si soñaba, pero fundar una orden, no. Sin embargo, Dios le da hermanos, y ya veíamos la vez pasada cómo este don de la fraternidad lo ayuda como a purificar, a clarificar lo que Él quiere y lo que Dios quiere de Él. Ya decíamos la vez pasada cómo la fraternidad nos ayuda, justamente a ponernos, o sea, a estar en línea con la voluntad de Dios, a no engañarnos. Nosotros los humanos podemos tener siempre esta tendencia a engañarnos, a pensar que es cosa del espíritu, inspiración del espíritu, ciertas actitudes o situaciones que queremos vivir o decisiones que queremos tomar. Pero es importante entonces poner la mediación, al menos para nosotros y para toda la iglesia, de la fraternidad. Por eso la mediación máxima en la iglesia será siempre, bueno, el Santo Padre, o el obispo en la iglesia particular, o el párroco en cada una de las parroquias, y en todo caso hay un consejo presbiteral, en fin. La idea pues es que la vida cristiana no es para vivirse solos, decíamos ya la vez pasada, sino para vivirlo en fraternidad, en comunidad. Comunidad que está llamada a dar poco a poco pasos para convertirse en fraternidad. Y bueno, para Francisco, para la espiritualidad franciscana, hay un lugar importantísimo que ocupa el Padre, Dios, o la Trinidad, pudiéramos decirlo. Ya hace poco celebrábamos, la fiesta de la Santísima Trinidad, y algunos de los elementos que siempre se nos recalcan en esta solemnidad es que Dios es familia, que no es soledad, que no es individualismo, sino son tres personas en una misma realidad, un mismo Dios, y que entonces, siendo imagen y semejanza de Dios, todos nosotros tenemos dentro de nosotros esta impronta o esta huella, esta especie de código genético, digámoslo, código espiritual. Estamos llamados a vivir en comunidad, en familia, a crear familia. Esta es la vocación básica de todo hombre y de toda mujer que existe sobre la tierra. De hecho, según el libro del Génesis, por eso Dios nos crea hombre y mujer, o sea, positivo y negativo, o sea, dos polos de una única realidad. El hombre, imagen y semejanza de Dios, está como desdoblado en dos vertientes, hombre y mujer, llamados siempre a hacerse uno, y ahí empezar, este núcleo que será familia, o en la iglesia también, o en nuestras fraternidades, que será siempre comunidad. Para Francisco pues es muy claro esta reflexión que él poco a poco va descubriendo, que si Dios es Padre y es Creador, y todo lo que existe viene de Él, entonces la consecuencia lógica es que todos estamos hermanados, porque nacimos de la misma mano, de la misma voluntad amorosa de Dios, que nos quiso a todos, que nos quiso a cada uno, no solo en bola, o sea, no como la generalidad, sino es la revelación de Jesucristo persona a persona, uno por uno, individualmente, pero para vivir siempre a nivel, o sea, en familia, en fraternidad, en grupo. Y esto es muy importante en la vida fraterna, porque es uno de los grandes sueños de la humanidad, una de las grandes necesidades que llevamos por dentro. Amar y ser amados, que muchas veces nosotros resolvemos como un hombre que ama a una mujer y viceversa. Pero no solo un hombre que ama al amigo porque te es agradable, porque te es afín, etc. El amor cristiano, la fraternidad cristiana, esta llamada a vivir en la comunión, en la comunidad, no es solo, Jesús lo dirá muchas veces, con el que te cae bien, sino es incluso, o sea, es ponernos disponibles
movidos ya por el grande amor que Dios nos ha tenido, que hemos ido experimentando este gozo profundo. Entonces se supone que esto nos mueve a ponernos disponibles para, o atentos, digámoslo de otra manera, para descubrir la necesidad de aquel que también tiene necesidad de ser amado, del que sufre, del que está solo, del que tal vez por una enfermedad o por la edad o por alguna otra causa, esta persona se encuentra sola y no tiene con quién compartir, no tiene con quién vivir. Ahí entonces radica o se enclava, digamos, se encaja esta llamada a trascender simplemente el aspecto humano de la vida común para darle otro gesto, otro rasgo, otro nivel, y será el nivel de vivir la fraternidad no solo porque nos conviene. Rousseau decía que el hombre vive en comunidad porque pues hemos establecido desde la época primitiva un pacto social. Sí, podemos interpretarlo así, pero no solo. No solo estamos llamados a vivir en sociedad porque es útil, porque nos es conveniente, porque solos cada uno en medio de la naturaleza, si se pudiera volver a esto, pues no sobreviviríamos. Es cierto, es una necesidad, sí, pero no solo la necesidad de sobrevivir, es también esta llamada que nos ayuda a trascender, como a salir de nosotros mismos y a buscar este sueño más grande de unión, de armonía, de equilibrio con todo lo que existe, con todo el universo. No se vayan, ahora volvemos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. Escucha cada sábado Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos de regreso para, seguir reflexionando brevemente, al menos una parte ya de este segmento, antes de pasar a los avisos y a algunos chistes de Fray Miguel, sobre la cuestión de la fraternidad. Y decía, para Francisco y para todos nosotros, esta llamada a la vida fraterna, a trascender solo en el amor que solo ama a quien te ama, viene de Dios, y decíamos, viene de la Trinidad. Y Francisco, descubre... Curiosamente, Dios le concede esta gracia de descubrir, de vivir intensamente este sentido de saberse hijo
y de saberse profundamente amado por el Padre. Esto provoca en Francisco un grande gozo y una grande libertad, porque muchas veces nosotros en nuestra vida desgraciadamente optamos pues por tenerle miedo a Dios. Se dice que el origen del pecado son dos, o bueno, hasta ahorita yo decía el pecado es uno, pero el otro día dialogando con unos amigos me hicieron caer en la cuenta que probablemente hay otro que es también terrible. Uno, pues la desobediencia de Adán, el grande pecado, ¿no? Bueno, Adán lo decimos, sabemos, de esta manera simbólica, de este relato que nos presenta el libro del Génesis, pero pues no es una crónica, sino en realidad Adán somos todos, el hombre hecho de tierra, somos todos nosotros. Entonces, la rebeldía en el sentido de desobediencia, en el sentido de no confiarte, no fiarte de Dios. Al hacernos el libre, nosotros empezamos a reflexionar, a pensar, a cuestionarlo todo, y cuando Él nos propone un camino, nosotros decimos, ¿y por qué? Entonces lo rechazamos, y esto va provocando en nosotros el segundo grande pecado, el egoísmo, la envidia. Al sentirte vacío, al sentirte tú el solo Dios, automáticamente quieres convertirte en dominador. Entonces quieres dominar lo que existe, las criaturas, quieres tenerlo todo, quieres tener la seguridad de que no te va a hacer falta nada, y por eso tal vez empiezas a acumular afectos, cosas, tierras, casas, dinero, personas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando perdemos esta relación con Dios, cuando perdemos este sentido de sabernos amados, queridos, de que Dios es Padre y que es providente, y cuando dejamos de tener este equilibrio, entonces todo en nosotros se vuelve así, se pervierte, y entonces ya no le damos el uso a las cosas que debemos darle, sino que hacemos de las cosas como nuestra defensa, nuestra ancla, nuestra salvación. Y entonces empezamos a provocar esta separación, esta división. Y entonces se levantan los muros, no de apellidos, sino verdaderos, de piedra, ¿no? Las fronteras, y se empiezan a pedir pasaportes, y a veces nosotros mismos nos vamos quedando con esta idea que nacer de un lado o nacer del otro es mejor. La piel. El color de la piel, la lengua, la manera de expresar tus emociones o tus sentimientos, es decir, las diferentes culturas. Entonces empezamos a separar, a distinguir, a tener miedo y a considerar al otro, extraño, al que estás llamado a amar porque también nace de Dios, porque en realidad es tu hermano, a aquel que para Francisco se convirtió en un tesoro, en un don, porque lo que no tenía uno lo tenía el otro, y entonces se complementaban. En lugar de estar peleando, litigando, se complementan, se defienden. Uno tenía el pie malo, el otro el brazo, pero el pie bueno, en fin. Entonces el otro se convierte en tu enemigo, y por eso decíamos, todo se pervierte. Entonces Francisco logra conseguir, y uno de los elementos de la espiritualidad franciscana viene de aquí, logra entonces entrar en esta armonía, sabiéndose hijo, sabiéndose amado, y conociendo a Dios que es bueno y es Padre y es providente. Entonces automáticamente él empieza a dejar de poner su sed o su sueño o su salvación en las cosas, ni siquiera en las personas, y entonces se convierte en un hombre verdaderamente libre, porque quien quiera que se presenta ante él, sea un bandido, sea un cardenal, sea la persona campesina más sencilla, sea un niño, Francisco tiene la capacidad de mirarlo como a un hermano, con ojos nuevos, con una mirada transparente, con una mirada limpia. Y atención, a propósito de la limpieza de esta mirada, aquí es donde entraría todo el tema de la pureza, que no tiene que ver con cuestiones morales o sexuales, nada que ver, absolutamente nada que ver. Esto fue un poco la obsesión de alguna época en la historia de la iglesia, un poco de jansenismo que nos ha entrado. No, la pureza es tener la capacidad de ver con limpieza, o sea, descubrir a la otra persona, incluso al animalito o lo que existe, el viento, el sol, el fuego, el agua, así, con la pureza, con la sencillez, con el gozo de que aquello existe, y existe también para mí, existe junto conmigo, somos hermanos, o sea, es
parte del proyecto amoroso del Padre, y entonces no hay miedo en Francisco, entonces no hay necesidad de poder o de dominio, no tiene nada que defender, no tiene nada que proteger, y por eso tiene la capacidad de descubrir en quien quiera que se presentaba ante él, persona o animalito o elemento de la creación, en quien fuera, un don, un regalo, una posibilidad de crecer, de aprender junto con aquella persona o con aquella persona o de aquella persona. Y no es que Francisco estuviera solo esperando a ver qué le iban a dar, sino que él compartía. O sea, es como cuando descubres una obra de arte y te maravillas de esta obra de arte. Así cada persona, cada paisaje, cada situación. Entonces, la fraternidad también nos lleva a esto, al descubrir que el otro como hermano no es mi enemigo, no me tengo que defender. Vamos a ver cómo la fraternidad va a llevar también a el otro elemento valioso de la espiritualidad franciscana, que es la pobreza. Pero poniendo las cosas en el orden en que deben ir, pues está siempre primero el Evangelio y Jesucristo, es decir, esta pasión por Dios, el Dios que nos ha revelado Jesucristo y Jesús mismo. Luego esta pasión por Dios te hace hermano, y al hacerte hermano te va liberando, te mete en este ambiente de gozo, de alegría, al descubrir que el otro, aunque sea un misterio, pero es un misterio de bondad, es un misterio que hace que es parte del proyecto de Dios. Y después este misterio se transforma también en la libertad de cosas. O sea, no necesitas aferrarte a cosas, ni a personas, ni a afectos, ni a lugares, ni a situaciones, porque cuando tu corazón está puesto en Dios, sabes que donde quiera que vas encuentras hermanos, y donde quiera que estás puedes encontrar a Dios. Entonces, yo les leo esta pequeña reflexión que encontré. Dice: enraizado en el amor gratuito del Padre, Francisco entonces se ve liberado de todo instinto de propiedad. Lo recibe todo. Es más, no tiene ya nada que perder excepto el tesoro de Dios. Está enamorado de Dios, y esto no es banal. Al mismo tiempo, él percibe la raíz del pecado del hombre y del fracaso, o sea, la raíz del fracaso de las relaciones humanas. El hombre que no sabe decirle a Dios Padre tendrá siempre la trágica ilusión de creerse propietario de todos sus dones, de la tierra, de los bienes. El pecado en realidad es una idolatría, es una especie de robo de los bienes que no nos pertenecen, que les pertenecen a todos, por tanto no son solo tuyos. Si la paternidad de Dios se niega, en teoría o en práctica, el hombre inmediatamente, más temprano que tarde, se convierte en un abusador de su propio hermano, en un acaparador de la creación, en uno que crea campos de concentración y gulags y muerte y separación. De ahí pues la importancia también para nosotros de seguir como caminando en esta convicción, en esta concepción de que como iglesia estamos llamados a ser hermanos. No se vale juzgar a la iglesia o a los sacerdotes desde fuera, sino desde dentro, con este sentido de ser parte de un proceso en el que todos estamos involucrados, en el que todos somos hermanos, en el que a todos nos afecta o nos beneficia. Cuando una persona, llámese sacerdote, llámese religioso, llámese catequista, llámese padre de familia, llámese hijo o hija, está tratando de hacer la voluntad de Dios en su vida. Este tema da para más, continuaremos la próxima semana. Por lo pronto, pues aprovecho estos últimos minutos, para pues seguirles pidiendo su oración. Nos han estado pidiendo oraciones para el seminario de Tijuana, que están en su preseminario. También nosotros tendremos nuestro preseminario un poco más adelante, a finales de julio. En este momento, hoy se realizó la ordenación de 2 diáconos aquí para nuestra diócesis. Bueno, que Dios les conceda paz y perseverancia. Y como decíamos al inicio del programa, están nuestros hermanos preparándose para sus votos perpetuos allá en Villa Santa María. Si les alcanza cuerda, aunque sea un Ave María, un Padre Nuestro, por todas estas intenciones. ¿Ustedes querían mandar algún saludo, contar algún chiste?
Bueno, yo un saludo para ¿para qué? Juan Manuel Magallón Alemán y su mamá que nos está escuchando por ahí devotamente, ¿verdad que devotamente, Magallón? Muy bien. Bueno, les cuento un chiste, pues digo, para no irnos en Blancanieves y los 7 enanos. Bien, estaban 2 amigos platicando y le dice, pero Carlos, ¿qué te pasa? Te veo muy alterado. Dice, sí, es que no te lo vas a creer, he inventado un dispositivo que sirve para atravesar paredes. ¿Pero qué dices? Te vas a forrar de dinero y ya has pensado en el nombre que le vas a poner. Dice, pues no, pero ¿qué te parece puerta? Oh, muy bien, o sea, sí. Bueno, un padre le dice a su hijo, hijo, me están saliendo muy caros tus estudios. Y el hijo le contesta, ¿y eso que no estudio? ¿Qué tal si estudiara? Llega un muchacho y le dice a otro, ¿viste el apagón de anoche? Y dice, no, en mi casa se fue la luz. Y bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros. Fue un placer. O todavía faltan 40 minutos, ¿no? ¿Sí? 50. Ah, yo creí que se había acabado. Bueno, le sigo. Segundos. 40 segundos. Bueno, aprovecho solo un aviso para, bueno, recordarles que tenemos una invitación el día 26 de agosto a los votos perpetuos de Fray Edgar y de otros 2 hermanos de nuestra provincia, siempre ahí en el templo de San Francisco. La hora está por verse, en principio era a las 12 del día, pero alguien me dijo, pues entonces no quiere que vayamos porque a esa hora todo el mundo trabaja, solamente los que no tienen que hacer. O a la fiesta, que vayan. O a la fiesta, pero entonces ya les iremos informando y bueno, vayan anotando en su agenda, 26 de agosto, o para profesión perpetua de Fray Edgar Valderrama y otros 2 hermanos. Pues bien, se nos terminó el tiempo. Claro. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Paz y bien. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.